Buenos días, tardes, noches. Depende de qué hora nos vea, dónde esté. Estamos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Compartimos lo que dice la Biblia, no lo que es una enseñanza, es un estudio acerca de qué dice la Biblia. Que en estos días se habla mucho de el fin del mundo y que se va a acabar y que esto y que lo otro. Bueno, vamos a empezar a ver una serie de predicaciones o de enseñanzas bíblicas, qué es lo que dice la Biblia. No que digo yo, que dice alguien más aquí o quien dice en los noticieros o lo que sea, líneas sociales, lo que sea. Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de. Este tema es muy importante porque trae mucha enseñanza acerca de los últimos tiempos. Vamos a Mateo 24. Vamos a ver del 36, dijimos, al 44. Es una breve enseñanza, no es lo que como yo lo veo, es que es lo que nos dice la Biblia acerca de, principalmente, de estos tiempos. Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su opinión, se respeta. Nosotros compartimos qué dice la Biblia. Es donde estamos fundamentados, nuestra fe, nuestra creencia, no criticamos a nadie, compartimos la palabra de Dios, nos gusta ser abiertos también de mente para escuchar a los demás, no para pelear o para ver quién tiene la razón, sino simplemente qué dice la palabra de Dios, qué es lo que cree usted, qué es lo que nos enseña la Biblia, el libro más antiguo de todo el mundo, ¿verdad? No pudiera ver si que, como siempre, que me lea los versículos de Mateo 24, del 36 al 44 en la versión Reina Valera. Después vemos cómo nos lo presenta la versión Las Américas. Por favor, Rey. Dice la palabra de Dios, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, una será tomada y otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Bien, sí, ahora, por favor, Rey. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de anoche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte la predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que guía y el que dirige, el que está predicando, Señor, igualmente cada misionero, pastor, evangelista, maestro que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos protegiendo, Señor, síguelos cuidando y guiando, Señor. Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que sana, el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, Señor, y el que, pues Padre, el que abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que deben de estar cerradas, Señor. Padre, también te ponemos en tus manos a cada persona, a cada familia, Señor, con este frío que se va a venir, Señor, tú síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, protege a cada uno de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te ponemos en tus manos los líderes de familia, los líderes espirituales y los líderes de gobierno, Señor. Tú síguelos protegiendo, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, todo está bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente, Señor, te ponemos en tus manos esta predicación y te pedimos por cada oyente que prepare los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor.
Nuevamente, gracias por todo y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, una disculpa, como siempre, un poco gripado. Mi voz tal vez no se oiga muy bien, pero aquí estamos, compartiendo. La palabra de Dios que nos dice en Mateo 24, del 36 al, ¿qué dijimos? Al 36 al 44. Es una breve enseñanza, no es total, pero es parte de la enseñanza del capítulo 24. Nos habla de enseñanzas que el Señor Jesucristo, una semana antes de ser aprendido, crucificado, él le dio esta enseñanza. Porque le hicieron una pregunta, ya vimos parte de ella, ¿verdad? Anteriormente, en otra predicación. Continuamos con la enseñanza del 36, nos dice la palabra del Señor así, capítulo 24, versículos 36, 44, dice, pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, ¿estoy bien? ¿Sí? 37, repito. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿sí? Y dándose en matrimonio, pero hasta el día en que entró Noé en el arca. 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. El 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. 42. Por tanto, la edad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. 43. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Es la misma narrativa, se trata de la venida del Señor, que nos dice, hay muchas versiones, como dije, hay muchos comentarios, hay quienes se atreven a decir que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue, no me acuerdo la palabra, que fue llevada por los extraterrestres y fue inseminada por los extraterrestres. ¿A qué grado llegamos por querer tener algo de fama o vender un libro? No se trata de competir o de condenar, simplemente que pues el hecho es que no debemos abrir la boca sin saber la verdad completa, que dice la palabra de Dios, así nos la presenta, y entendiendo que la Biblia pues es el libro más atacado en estos tiempos, que porque de esto, que por lo otro, pero siempre ha sido así. Nada más que ahora en esta generación pues han querido volver a levantar sus dioses antiguos, porque no están contentos con el Dios verdadero, el Todopoderoso. Pero dejando eso de lado, permítame entrar en materia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 36. Sí, no, 36, pero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles, aclarando, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. ¿Quién es mi Padre? El Todopoderoso. ¿Quién está hablando en esto? El Señor Jesucristo. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Ahorita le digo por qué. Ni los ángeles, sino mi Padre. Hasta ahí. Bien. Hay cosas que a veces decimos, no, es que va a venir y ya vino este, ya vino el otro. Pero es un comentario continuo queriendo, pues, no sé yo si decir vernos importantes o querer que sabemos más que Dios. Si Dios nos dice, si el Señor mismo nos dice, pues Dios mismo, es Dios mismo, el Señor, que ni los ángeles están con el Padre, saben la hora más que el Padre celestial. Entonces nos debe de poner a pensar, la Biblia es el medio informativo que Dios nos ha mandado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso podemos verlo de ahí en Hebreos 1, 1 al 13.
Si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos entonces que Dios nos hablaba o le hablaba a la humanidad de acuerdo, por eso se habla de que estaban dos personas en el campo y fue llevada una, y estaban dos mujeres en el molino y fue llevada una. ¿De qué está hablando? El tiempo pasado, en ese tiempo. Estamos en otros tiempos, pero ahora por medio de quién nos habla, dice Hebreos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos encontrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia. ¿A quién se le preguntó estas cuestiones? A nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros regresamos para atrás en los versículos, encontramos que nos da la información nueva acerca del nuevo pacto, acerca de que ahora es otra época donde ya no estamos en el campo ni las mujeres mueren en el molino, pero es una advertencia que nos dice, fíjense desde dónde hasta dónde, porque en este tiempo nos está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos vemos al Señor Jesucristo? Obviamente que físicamente no lo vemos, pero sabemos que la Biblia, cuando dice, y le preguntaron los apóstoles a quién, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas señales? ¿Qué señales habrá antes de tu venida? Versículos más atrás del capítulo 24. ¿Qué es lo que nos debemos ver? Que le preguntan cuándo será tu venida. ¿Por qué? Porque ni él sabía, ni los ángeles, ¿quién? Nomás Dios. Y nos da datos el mismo Señor acerca de qué va a pasar. Nos habla en todo el capítulo de de lo que va a ocurrir, los eventos antes de la venida del Señor. Sabemos por medio de la Biblia que el Padre envió a su Hijo con varios propósitos. No nomás era venir a morir en la cruz, sino traerle a la humanidad la enseñanza de que Dios está atento a la necesidad del ser humano. Pero hasta dónde lo entendemos si no queremos creer a la Biblia. No al que esté predicando, no al siervo, no al que está hablando, al narrador o al comunicador, como al predicador, como ustedes quieran nombrar. Porque todos los líderes espirituales que hay en esta tierra somos humanos, somos seres humanos. ¿Tenemos fallas? Sí. Si usted me busca fallas, pues nunca va a recibir la bendición que Dios quiere que usted tenga. Pero si nosotros ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, pues ahí vemos otra cosa, ¿verdad? Sabemos de su primera venida, de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de pasar Navidad, sabemos eso. Pero nos dejó y se fue nuevamente, volvió. Pero sabemos que con el tiempo vamos más cerca de que de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a este mundo. Pero hay eventos que son intermedios en los cuales debemos poner atención, porque nos da la narrativa, nos da la guianza de saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice Marcos 16:14? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Vemos, gracias. Y finalmente apareció. ¿Por qué apareció? Porque ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Nació, creció con un propósito. Viene y antes de ser entregado para que fuera al madero o llevado o aprendido, como quiera verlo, él da la narrativa y dice, después que murió, apareció para dar testimonio de que no quedó muerto, sino que venció la muerte. Dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa. ¿Qué más? Y censuróles, o los reprendió, ¿verdad? Dice censuróles, sí. Los reprendió, ¿por qué? Por su incredulidad duro y su corazón duro, que no habían creído a lo que habían visto, a,
al que le habían visto resucitar. ¿Lo vieron? No lo vieron resucitar, lo vieron resucitado. Ya lo vieron caminando, ya se les apareció en vista completa. Si ellos en ese tiempo no podían creer, los mismos apóstoles, imagínese usted en este tiempo. ¿Creemos que resucitó Jesucristo? O nomás cuando estamos enfermos nos acordamos que hay un Dios verdadero, porque si no creemos en Jesucristo, pues no creemos en el que lo envió. Es que si nomás en nuestra vida es vivir y morir, pues qué caso tendría, ¿verdad? Porque, bueno, la malicia de este mundo, como todo en la época pasada, tiene el mismo problema. Ahí en Génesis 6:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el más grande. ¿Y vio quién? Jehová, Dios, que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente, así dice, el mal, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, en los tiempos pasados no ha cambiado mucho al tiempo moderno, porque sucede lo mismo. Sabemos que Jesús, hay una historia secular o que está en la historia del mundo, que nació un hombre llamado Jesús, que fue crucificado. Dicen que por los judíos, dicen que por los romanos. Pues realmente lo que subió aclarando ese punto, es que subió a la cruz voluntariamente fue Jesús, por nuestros pecados. ¿Quién envió a Jesús a la cruz? Nuestros pecados. Por eso vino, ¿por qué? Por amor. Pero ¿qué vio Dios? Que era que pura, la mente del ser humano era pura malicia, porque en tiempo pasado y en tiempo presente sucede lo mismo. Jeremías 17:9 al 10. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. ¿Qué diferencia hay del versículo 37? ¿Qué nos dice el versículo 37 de Mateo 24? Dice la palabra de Dios, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos sigue narrando el 38 para que haga. Dice la palabra de Dios, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Gracias. Todo esto se repite nuevamente. ¿Por qué? Se repite, está el aviso, está la advertencia. El Señor viene. No dice cuándo. Es necedad. Si yo dijera de mi parte, yo digo, va a venir tal día. No, los eventos que están sucediendo en estos momentos son señales de que la venida del Señor está próxima. ¿Lo queremos aceptar? ¿No lo queremos aceptar? ¿O tenemos esa malicia que dice en Génesis 6:5 y vio Jehová que la malicia de los seres humanos, dice hombres, era mucho en la tierra? ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Qué dice ahí en Génesis 3:4? Génesis, ¿qué? Sí, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. ¿Por qué? Porque el mal que corrompe al ser humano es el pecado. Gracias, la cuestión es de que Dios nos da libre albedrío, pensamiento propio, decisiones propias y pensamos que no hay Dios, que no hay creador. Pensamos que fueron quién sabe quién y quién sabe cuánto y que venimos de quién sabe dónde.
Si no entendemos lo que la Biblia nos dice, no hemos entendido nada verdaderamente. Porque queremos cambiar las cosas y eso se presta para que gente más de arriba, más conocedora, manipule de alguna manera todas las cosas y las quiera poner de manera de aprovecharse de todo. Pero desafortunadamente, la humanidad en sí se pone de modo por la libertad que hay para hacer las cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, ¿verdad? El 39 que Mateo 24:39 dice la palabra de Dios, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. hasta que llegue ya lo vean encima o lo veamos encima es cuando vamos a creer, sí era cierto. Es que la Biblia le escribieron hombres y ¿sabe qué es algo molesto eso? Porque ¿para quién es todo esto? ¿Por quién mandó Dios a su Hijo a la tierra a morir en una cruz? Para los seres humanos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Un ser humano con su esencia, con lo que eres, con un cuerpo santo, sin pecado, para que subiera a la cruz en sacrificio. ¿Por qué? Por todos los pecados del mundo. Por dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree, no creerá, creyó, sino continuo cree, no se pierda más en la vida eterna. La Biblia nos habla acerca del tiempo en que fue escrita, no del tiempo moderno, pero el ejemplo que está ahí es para que aprendamos y tengamos en cuenta, porque, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Y lo leemos cada vez, pero ¿cuál es el propósito? Que entendamos qué es la Biblia. Es que fue el Antiguo Testamento, es que fue la ley, estamos bajo la gracia, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra, gracias, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A quién? A los creyentes, aquellos que han creído verdaderamente, no nomás de palabras, sino de hechos, de acción, porque no basta decir yo soy cristiano, hay que vivirlo, hay que estar constantemente, no en santurronía, sino en santidad, no siendo religiosos, sino buscando la verdad de la palabra de Dios. Es que no hay verdades absolutas, por la Biblia trae verdades absolutas, no la quieren reconocer, quieren tener su propia idea, quieren tener su propia Biblia, no se preocupen, los dioses terrenales están preparando una sorpresa para toda la humanidad. ¿Por qué creen ustedes que está la inteligencia artificial? Hay historias, no me consta a mí nada de esto, de que hay unos aparatos que se llama el rayo azul, que es un proyector, y hay otro que se llama HARP, que produce eventos alrededor del mundo, como temblores, ¿no? Y todo eso. O sea, la ciencia ha avanzado tanto así que para engañar a la gente no se batalla mucho. Pero que si lo queremos, bueno, cada quien. Está la palabra de Dios ahí, por eso es que nadie nos engaña. Pero si no nos interesa, porque creemos que somos más inteligentes, que somos más listos que los demás terrenales que han muerto atrás de nosotros, porque eran ignorantes. Déjame decir que ya había electricidad en la antigüedad, en otra manera, pero ya había tecnología de esos tiempos. Cómo leían los astros, cómo sabían los tiempos, los extraterrestres. Ya saben con cada cosa que hasta uno se queda, wow, no sé qué tengan en esa cabeza. Yo no vi un cerebro tan grande para poder entender. ¿Qué es el 39? ¿Leímos el 39, hija? Dice, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos advertidos. Tengo aquí una cita, Juan 20:20 a 27. Dice la palabra de Dios, y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez,
paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos, a quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y pusiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, y dentro con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Hasta ahí. En estos tiempos, hermano, hay muchos Tomases. Pues que necesitamos ver para creer. Hasta que no venga el Señor en su venida y se aparezca delante de nosotros, pon tus dedos en mi llaga, toca mi costado. ¿Qué le dijo después Tomás? Padre mío, Señor mío, Dios mío. Les dice el Señor, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Es una promesa de fe. ¿Por qué de fe? Porque la fe es la sustancia de lo que no se ve. Es una esperanza constante. Dice Hebreos 1:1, me parece. 11:1. Es lo que debemos entender, que toda la información está en la Biblia. Pero que andan buscando cosas aquí abajo, por decirlo en alguna manera entendible para los que hablamos de otra manera, andamos rascando las costillas al tigre, buscando acá abajo, y el que busca encuentra. Obviamente que hay cosas aquí abajo. La Biblia nos habla de todo esto, desde el Antiguo Testamento. Si vemos nosotros la historia de Saúl, el rey Saúl, vemos que había divinas, que había hechicería, que había brujería, que Dios mismo a David le enviaba un espíritu para que lo atormentara, que Nabucodonosor fue, por broma lo digo yo así, fue hecho el hombre lobo vegetariano, porque fue convertido en bestia. Pero, no, es que vamos a ver qué dice la Biblia. Nomás hablamos porque oímos. Es que son hombres los que enseñan. ¿Qué querías? Y me gusta repetirlo porque no se van a venir los pajaritos o cualquier animalito a predicarte, a decirte o a escribir la palabra de Dios. Si el mismo Padre envió a su Hijo en un cuerpo humano para que salvara a la humanidad, ¿qué esperamos? Es que los hombres, por eso dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no sé, hay muchos pastores que son tan buenas gentes, tan buenas personas, que la misma congregación los adora como si fuera un Dios. ¿Se merece respeto el pastor? Sí, mas no adoración. Si decimos de María, la Virgen, que tuvo Jesús, como cristianos sabemos que es una persona humana y que murió, que no debemos de darle adoración. Con todo respeto lo digo, porque en realidad es una persona humana que murió, que fue usada grandemente por Dios para que darnos la bendición de tener con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. No, pero es que no es así, es así como a mí me conviene, como yo quiero. ¿Por qué digo esto? Porque luego, esos fanáticos, sin darse cuenta que al decir esos fanáticos, se está haciendo fanático de sí mismo o de sí mismo. Religioso, usted es más religioso y más fanático, porque su religión es usted mismo, usted misma. Religiosa, pues usted misma se alaba y se adora, o usted mismo se alaba y se adora, porque usted cree que ya sabe todo y no creemos lo mismo como usted. Somos fanáticos. Cuando estamos diciendo de otra persona lo que nosotros somos. Por eso que debemos ver qué dice la Biblia, para que nadie nos engañe. No me cierro a una sola cosa. Esto es lo que he creído. Es lo que predico. No cobro por nada. O no cobramos por nada. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios
limpia, pura y salvadora. Pero depende de cada quien, ¿lo quieres? ¿No lo quieres? Eso depende de ti y de cada quien. ¿Qué dice primera de Juan 1:1? Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Gracias. Vemos entonces el testimonio de personas que estuvieron con él, pero no, es que no, no es como él dice allí, no, es como yo creo, como yo pienso, y es que tienen que creer todos. Hay muchas religiones, hay muchas personas que creen una cosa, o hay muchas personas que creemos otra. Nadie está obligado a creer la Biblia, pero los que creemos la Biblia tampoco no estamos obligados a creer lo que ustedes quieran, que dice la Biblia, eso es lo que yo creo y compartimos con usted, amablemente, con todo respeto, respetando la creencia de cada quien. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que dice una cosa y qué es lo otro? Comparar e investigar. ¿Qué dijo Buda? ¿Dónde están los huesos de Buda? ¿Dónde están los huesos de todos aquellos líderes terrenales? Si están aquí en la tierra, pues sabemos que aquí estuvieron. Pero lo que no vamos a encontrar es el cuerpo, pues, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ascendió con todo y todo. Díganme lo que quieran, piensen lo que quieran, pero el Señor ahí en Juan 1:14, ¿qué dice? No, ya, yo soy el camino, la verdad y la vida. 14:6. 14:6, Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, si me lo lees está bien, mejor que sea de la Biblia. Dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El único que he oído yo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo salí del Padre. Mi Padre y yo una cosa somos. Mi Padre es más alto que yo. ¿Qué es lo que no entendemos? Por lo que no queremos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la venida del Señor? Todas estas cosas están puestas ahí para que entendamos de que va a volver el Señor. Y cuando venga el Señor, pues hay muchas maneras de poner la imagen de Cristo viniendo. Hay muchas maneras de crear eventos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la tecnología es muy grande. Es que, no, es muy duro, pero es cierto. Hay gente que no le interesa tus sentimientos, tus emociones, tu creencia, nada. Lo que le interesa es el poder monetario, el poder bélico, el poder de tener las masas encerradas, y todo eso Dios se ríe de la humanidad. Porque qué poco conocemos de su poder. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le creamos, no nomás que creamos en Él, sino que le creamos a Él, que esté interesado en la humanidad, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 40 de Mateo 24:40? Dice la palabra de Dios, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Uno será tomado, y vemos esta enseñanza y dicen, no, bueno, pero pues ya no estamos en el campo, sí, pues estamos en la tierra. Generaciones van, generaciones vienen. Si nosotros ponemos atención y pensamos desde los inicios de la tierra, del planeta, de la humanidad, nacieron humanos, murieron humanos. ¿Cuánto humano ha muerto en esta tierra? Miles, millones. El mundo está pleno de gente que ha muerto. Y queremos nosotros creer que somos mejores que todos. Cuando Dios dice, no, todos son creación mía. Pero no, es que no. Y nos dan testimonios y nos dejan dicho y nos aclaran. No. ¿Qué leímos el 40? Y por eso dice, estarán dos. ¿Por qué está diciendo que no todos van a creer? Que no todos van a escuchar. Y cada quien tiene su propia idea. ¿Qué dice ahí en Lucas 17, 34, 35? Dice la palabra de Dios, os digo
que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Vemos y nos repite en los evangelios, vamos a encontrar en todos los evangelios esa narrativa. Lo podemos encontrar en Marcos, en Lucas, Marcos 13, el 32 al 31, Lucas 21, 34 al 46. Podemos encontrar mucha información. ¿La queremos? Pues bueno, depende de usted. Ya vimos que dos mujeres, dos personas. El hecho es que no todos van a creer la palabra de Dios. ¿Qué dice el 42 de Mateo 24? Dice la palabra de Dios, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí, verdad? En Lucas 12:40. Dice la palabra de Dios, vosotros pues también esperad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Vemos entonces, gracias, que el Señor nos dice, no sabemos ni cuándo, ni a qué horas, ni qué. Dice, pero vendrá en la noche como ladrón en la noche. Entonces, está preparado, está listo. ¿Tú qué dices? Yo soy cristiano, yo predico, yo echo demonios fuera. Yo no. Pues, tal vez pudiera, pero necesito una preparación. O sea, yo hacía milagros. Ni yo hago milagros, ni yo soy nada, el que es todo es Dios, y yo predico la palabra de Dios, y el punto es que estemos atentos, no nos va a pasar como nos dice en Mateo 7:21 al 23. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué triste, ¿verdad? Después de pensar, de creer que yo soy cristiano, que yo prediqué, que hacía milagros, que hablaba en lenguas, y que esto y que nos digan, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco, por eso debemos estar atentos y examinarnos a nosotros mismos constantemente. No estoy diciendo que esté de rodillas ni leyendo la Biblia todo el tiempo, que no tendría nada de mal leer la Biblia, sino que estemos atentos qué es lo que Dios nos dice. Por eso leímos ahí en Mateo 25:13, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nos repite en Lucas 12:40, vosotros pues también, ¿qué dice? También estar apercibido porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y qué podemos decir? ¿Es que yo no sabía? ¿Es que a mí nadie me dijo? Constantemente, no nomás yo. Hay muchas personas que predican mejor que yo, saben más que yo y están en las redes sociales, hablando de la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 43? Mateo 24:43 dice la palabra de Dios, esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Bueno, ¿quién es el padre de la familia? El encargado del mundo, ¿verdad? Ya vino el Señor y ¿qué hizo? No estaba perdido. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Estar atentos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:2. Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Segundo de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ellas están serán quemadas. Amén. Advertencia, ¿verdad? Sobre todo, estar vigilante. Fíjate lo que va gracias. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Varias veces nos repiten varios versículos en el cual los cielos pasarán. Si nosotros vamos para arriba de donde leímos, empezamos a leer que era el 36.
Vamos para arriba, ¿qué es el 35? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Qué tremendo. Digo, que no podemos decir, no, es que, no. Es que la palabra de Dios nos da la información, la aclaración de todos los eventos que van a pasar. Es de nosotros el creerlo o no creerlo. Es que el pastor habla muy feo, predica muy feo, no me gusta. No es para que guste, es para que es información. Es una enseñanza bíblica de que el tiempo está cerca, no que va a venir mañana, aunque yo sé cuándo va a venir, porque ni los ángeles saben, ni el mismo Señor cuándo va a venir, nomás el Padre. ¿Cómo le voy a decir yo? Es que ya se va a acabar el mundo. Por favor, ¿qué está diciendo? Que faltan muchos eventos que van a pasar en el medio. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque si nosotros empezamos a leer el capítulo 24, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está la señal del 24 del 1? Nada más del 1 al 3, mitad. No, el 1 y 2 nada más. Dice la palabra de Dios, y saliendo Jesús íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, veáis todo esto, de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Amén. Y hablaba, gracias. Hablaba del templo de Herodes, ¿verdad? Y continúa en el 3. También, y sentándose en el monte de los olivos, se llegaron a ver los discípulos aparte diciendo, a ver, mija, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Sigue del 4 al 8. Dice la palabra de Dios, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Amén, gracias mío. Principio de dolores. ¿Y qué estamos viendo en estos tiempos? Ya vimos la peste, ya vimos del COVID y ya viene otro, y ya vimos que pasó en Brasil, que pasó en Japón y en Turquía más atrás. Han pasado muchos eventos y no los notamos porque no ponemos atención y no queremos saber nada, ¿verdad? El 44 nos dice que Dice la palabra de Dios, por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. y nos advierte, gracias, nos advierte, estar atentos, porque la venida de quien, de nuestro Señor, es cuando ni lo piensas. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:6? Dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Gracias, antes velemos y seamos sobrios. Sí, dice una cosa, y esto es para el creyente. Estamos viendo la situación y en lugar de ponernos a predicar la que es la palabra de Dios para estos tiempos, estamos buscando cómo llegar y motivar los sentimientos y emociones de las personas para aprovechar eso y sacar más provecho. Repito, yo no estoy en contra de que se pida para seguir sosteniendo el templo y la obra que se está llevando a cabo. Cuando perdemos la vista, la visión de lo que debemos estar viendo, es cuando no estamos haciendo lo correcto y corremos el peligro. Y estamos hablando como pastor, que nos diga el Señor, apartados de mí, hacedores de mal. Es que yo hacía milagros, tenía miles de personas en mi templo. ¿Y cuántos fueron al cielo? No las cuentas bancarias, no la cartera. Porque hay inclusive quien dice, bautízate, bautizo cristiano, con todo y chequera y cartera. Cada uno ve como proponga en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no exige nada. Te dice, eso es lo que quiero, quisiera, como mi hijo, como mi siervo. Pero ¿de quién depende? De cada persona
actuar de acuerdo a lo que creemos verdaderamente. Hay quienes están en el templo, nos ponemos la máscara como un actor, salimos y nos la quitamos y somos otra cosa. Es lo que tenemos que entender, que Dios de todo se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Dice la palabra de Dios: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Anda buscando a quien devore. Déjame aclarar un punto ahí. Una cosa es que el Señor ha limitado al enemigo, no quiere decir que no ande en este mundo. Lo que no puede hacer es llegar al tercer cielo. No puede entrar, no debe entrar. El Señor no lo deja, el Padre no lo deja. Hay cosas que pasan en este mundo y nos emocionamos. Esto, pero si vemos que no estamos solos y que hay alguien que nos odia porque somos hechos a la imagen del Padre Celestial y quiere acabar con la humanidad, pues entonces entendemos por qué anda como un león rugiente, sabe que tiene ya poco tiempo. No que esté encerrado, no que esté amarrado, está sometido. Por eso le dijo el Señor ahí en Juan 4:10. Si me lo lees mejor de la Biblia, me lo sé de memoria, pero mejor que sea de la Biblia. Él le dijo, sí, Mateo, perdón, me equivoqué. Suelo equivocarme, creo. Mateo 4:10 dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No quiere decir que no ande atacando, no quiere decir que no tiene huestes, no quiere decir que no hay principados, que no hay potestades actuando en este mundo, gobernadores de tinieblas, actuando, haciendo que el ser humano se destruya entre él mismo, dándole conocimiento de armas, que ahora le llaman la ciencia. No, no es ciencia, es maldad. Lo que está aquí abajo es maldad, que quiere destruir al ser humano. Pues lo entendemos, pues no, hasta que venga el Señor y nuevamente tome control de todo, cuando sus enemigos sean puestos debajo de sus pies por el Padre. Entonces ya veremos. Continuaremos viendo esto que vivimos en 1 Pedro 5:8, para ser templados, 1 Corintios 15:24-34, y cerramos. Dice la palabra de Dios: luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos, y por qué nosotros peligramos a toda hora. Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero, si como hambre batallé en Éfesos contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Obviamente que hay muchas cosas que podemos hablar, pero lo importante es, ahorita vamos a entrar en este tema más amplio, más adelante vamos a ver cuántos eventos más. La venida del Señor está próxima, pero antes de la venida del Señor vamos a ver futuramente cómo, de qué eventos son los que están antes de la venida del Señor. ¿Por qué esto es enseñanza? Porque hay muchos que es que el fin ya se va a acabar, ya han pronosticado y han dicho, y es que fulano dijo,
Es que profetizó fulano, pero ¿qué dice la Biblia? Que es el punto principal. ¿Qué es lo que dice acerca de la venida del Señor? Estar vigilantes, atentos, más aquellos que nos decimos creyentes. ¿Por qué? Porque el adversario anda que buscando a quien devorar, a quien engañar, vaya. Y no crea usted que el grande, el enemigo mayor, va a preocuparse por usted o por alguien más. Por eso tiene sus esbirros o sus trabajadores y son miles de millones de espíritus atacándonos y atacándonos. Más cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios. Si no le ponemos atención, déjeme advertirle nada más que el seguir a Cristo no es fácil. Porque pensamos que el enemigo no lo va a atacar y es cuando más lo va a atacar. ¿Quiere? Adelante. El Señor está ahí para salvación de su alma y la niega de tu tierra. Espero que haya sido bendición para usted. Nos vemos en la próxima predicación, próximo video. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice pues tu palabra y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos, en nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.